conjuntos difusos, que son los rangos en los que se va a dividir el valor de una variable. También decíamos que todas las variables se iban a relacionar a través de reglas de interferencia, que estas reglas podían ser principalmente la unión y la intersección y que eran equivalentes a la compuerta AND y a la compuerta OR. Decíamos que esta interacción entre los diferentes variables de un sistema difuso, pues es lo que permitía el proceso de difusificación, porque al final lo que nosotros necesitamos es tener un valor particular para cada uno de nuestros actuadores. Estábamos viendo cómo se establecía el diseño de un conjunto de un sistema difuso usando el MATLAB. Nosotros lo vamos a ver usando MATLAB, pero también lo vamos a resolver, ¿cómo se llama? Lo vamos a resolver de manera, resolverlo a mano. Decíamos que había diferentes tipos de conjuntos difusos. Nosotros podemos tener conjuntos difusos triangulares, trapezoidales, gaussianos, sigmoidales, etc, etc, etc. Y que para calcular los grados de pertenencia para cada uno de los conjuntos difusos, pues nosotros íbamos a tener diferentes tipos de fórmulas. Aquí tenemos una para las ecuaciones que representan para el conjuntos difusos triangulares. Los triángulos obviamente no tienen que ser equiláteros, pueden ser isósceles, puede ser escaleno, puede ser cualquier tipo de triángulo, pero al final estas fórmulas que nosotros tenemos aquí, pues pueden aplicar. Decíamos que el tipo de conjunto difuso pues también va a depender del tipo de datos que nosotros tengamos. Si los datos tienden a ser más lineales, pues podemos trabajar con un triangular, con un trapezoidal. Si nuestros datos tienen más un comportamiento exponencial, pues lo podemos hacer de esa manera, con conjuntos difusos sigmoidales o gaussianos, o tangenciales, también lo podemos usar con una tangencial. Estas eran las operaciones entre los conjuntos. Esta era la tabla de inferencia. Aquí nosotros relacionábamos los valores o los grados de pertenencia de una variable A y de una variable B. Y los resultados que tenemos aquí en esta tabla, en el interior de esta matriz, pues pueden ser a través de la unión o la intersección, que es el equivalente al máximo y al mínimo. En esta diapositiva nosotros vemos cómo se están relacionando estos dos conjuntos difusos, que uno pueden ser la velocidad y otro el desgaste del motor, o el número de bacterias y la temperatura, o la dureza de un metal y la humedad, a través de del mínimo. El mínimo es el equivalente a la intersección. Entonces, ¿cómo lo llenamos? Bueno, comparamos el primer conjunto difuso de la variable A, perdón, de la variable B, que son estos tres conjuntos difusos. En esta columna tenemos todos los conjuntos difusos de la variable A y decimos quién es el menor, 0 o 20. 0 o 20. Para el conjunto de 0, este vale 0.5. Para el conjunto de 20, este vale 1. ¿Cuál es menor? ¿0.5 o 1? ¿O 0.1? Pues 0.1. Para el siguiente, ¿quién es menor? ¿0.01 o 0.08? Pues el menor va a ser 0.01. ¿Quién es menor? ¿0.1 o 3? Pues 0.1. Y de esta manera vamos obteniendo cada una de las tablas. Yo puedo también hacerlo con la intersección, con la unión, que es prácticamente lo mismo, pero pasa el máximo de los grados de pertenencia para cada conjunto de las diferentes variables que yo pudiera tener. También hablábamos y decíamos que cuando tenemos dos variables, pues la respuesta va a verse en forma de una matriz, que es la que tenemos acá. Si yo tuviera que relacionar tres variables diferentes,
decíamos que lo que nosotros tendríamos sería el equivalente a un cubo de Rubik. Si tenemos dos variables nada más, pues es una matriz, que es esta. Si nosotros tenemos 3 variables en un mismo sistema, tendríamos un cubo de Rubik. Aquí estaríamos relacionando todos los valores de las primeras 2 variables, y cada una de estas capas pues sería la tercera variable. Eso era más o menos como el resumen. Y empezamos a hacer en MATLAB un sistema difuso, si no mal recuerdo, era este. ¿Sí o no? ¿Era el que se iba a guardar como un archivo .fis? Ajá. Que lo hicimos en Simulink. No era Simulink. Era una app de MATLAB, pero sí, que se llama Fuzzy Logic. Ah, sí, ese. Ah, entonces ese sí. mismo. Entonces nos vamos aquí a Fuzzy Logic Designer y aquí podemos decirle que nos abra. Y aquí lo pueden buscar. Yo seguramente no lo guardé. Entonces, pues sí, a mí no me va a aparecer. Pero ahí les tendría que aparecer el de ustedes. ¿Listo? Sí, Doc. Ok, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya ustedes ya abrieron su sistema difuso. Si no mal recuerdo, ya estaba completo, ya tenían tanto las entradas como las salidas. ¿Sí? Ya habían puesto aquí los conjuntos difusos de temperatura y de humedad. ¿Sí o no? Sí. Ok, bueno. Ahora vamos a ver cómo funciona. Bueno, no. Aquí debemos de tener una tablita, creo que no la hicimos, ¿verdad? No, no la tenemos aquí. Ok. Nosotros vamos a hacer una tabla. Tabla de 4 por 4. 4 por 4. Es esta tabla. Y nosotros vamos a tener dos variables. Déjenme hacerla más grande. Bueno, con la letra. Nosotros tenemos tres variables. Perdón, tenemos dos variables. Una variable que es la temperatura y tenemos otra variable que es la humedad. Y para cada una de estas variables, nosotros tenemos tres conjuntos difusos.
También decíamos que no siempre tiene que ser el mismo número de conjuntos difusos, es decir, no siempre humedad y temperatura tienen que, si uno tiene 3, el otro necesariamente tiene que tener 3. No, puede tener uno 3, puede tener otro 4, puede tener uno 2, pueden tener valores diferentes. En este caso, pues sí los tenemos igual. Tenemos 3 conjuntos difusos para cada uno de ellos. Entonces, aquí nosotros tenemos para temperatura, tenemos un conjunto difuso que se llama alta, tenemos otro conjunto difuso que se llama media y tenemos otro conjunto difuso que se llama baja. Para la humedad tenemos lo mismo, un conjunto difuso, les voy a poner mejor, ¿cómo está? Baja, media y alta. Y para humedad tenemos lo mismo, uno que se llama baja, otro que se llama media y otro que se llama alta. ¿Sí? Todos vamos en este mismo, ¿todos vamos juntos? ¿O ya se me perdió alguien? En realidad es lo que tenemos aquí. Yo tengo dos variables, una variable que se llama temperatura, una variable que se llama humedad, y cada variable tiene 3 conjuntos difusos, bajo, medio y alto, bajo, medio y alto. Eso es lo que estamos haciendo en nuestra tabla. ¿Sí? ¿O no? Sí, doctora. Sí, nomás que no me acuerdo cómo le habíamos puesto los parámetros. O sea, sé que lo tengo, o sea, ahí los tengo, pero no me acuerdo cómo le hicimos para poner que el bajara en 10 y luego a 25 y luego en 30 volviera a subir para humedad. Ese dibujo yo se los di. Ajá. Entonces es un diseño X. No importa aquí, porque era algo que les mencionaba. Una cosa es proponer. Yo puedo decir, le voy a poner 20 conjuntos difusos o 2 conjuntos difusos y los valores van a ir de aquí a acá y hago todo mi diseño. Pero realmente después viene una parte más importante, que es la etapa de la prueba y la validación. Yo tengo que poner a trabajar ese sistema para ver si lo que yo dije que iba a funcionar, funcionaría. Entonces, en ese sentido, ahorita no importa cómo lo diseñamos, porque al final lo tendríamos que valorar. ¿Y cómo lo vamos a valorar? En la práctica. Yo tendría que implementar ese sistema con una maqueta construida, ponerlo a trabajar. ¿Por qué? Porque aquí dependemos no solo del diseño en el sentido de los valores que va a tener nuestras gráficas. También puede ser que a lo mejor yo puse un ventilador muy pequeño y por más que esté trabajando al 100%, nunca va a ser suficiente para regular la temperatura. Entonces, aquí tendríamos un problema de diseño, no a lo mejor del sistema difuso, sino del diseño de sensores y de actuadores. Entonces, ahorita, en resumen, no importa cómo obtuvimos estos valores yo se los di. Lo que vamos a ver ahorita es cómo funciona en el MATLAB y después lo vamos a hacer de manera manual. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, espero que... Ahora, aquí ya es la parte de la lógica del programador y de qué tanto conocimiento tengamos nosotros. Un ventilador
también si es baja, difuso debería de estar trabajando en potencia baja, potencia. Doctora. ¿Sí me escuchan? Ya, ahora sí, doctora. Ok. Es que está muy mal en internet, pero bueno. Entonces les decía, esta tabla la vamos a llenar considerando las variables de entrada con sus conjuntos difusos y las variables de salida con sus conjuntos difusos. En este caso, nosotros tenemos un sistema de 2 entradas y una salida. Las entradas son la temperatura y la humedad y la salida es la potencia del ventilador. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a poner en práctica la lógica del programador o del diseñador del sistema difuso, pero también vamos a tomar en cuenta la expertise que nosotros pudiéramos tener sobre el sistema. Entonces, si nosotros tenemos una temperatura baja y una humedad baja, ¿de qué manera creen ustedes que se debería de comportar el ventilador? ¿Con una potencia baja, media o alta? ¿Baja? Baja. Vamos a poner de otro color para que se vea. Ok. Media, humedad baja y temperatura media. ¿Cómo debería de comportarse el ventilador? Podría ser baja. Ok. Ok. Temperatura alta y humedad baja. ¿Medio? Medio. Okay. Temperatura baja y humedad media. Baja. Temperatura y humedad media.
Media. Temperatura alta y humedad media. Yo diría que alto. ¿Sí? Temperatura baja y humedad alta. Medio. Medio. ¿Sí? Temperatura media y humedad alta. Alta. ¿Sí? Temperatura y humedad alta. Alta. Listo. Esto es lo que nosotros llamamos nuestras reglas de inferencia. Estas reglas de inferencia es cuando nosotros relacionamos nuestras entradas con nuestras salidas. ¿Listo? Ok. Ahora, nos vamos a ir a nuestro MATLAB. A mí ahorita no me va a funcionar igual que ustedes porque pues yo no lo hice con los mismos valores. ¿Ok? Pero ustedes llegarían a lo mismo. Ahora, ya hicimos lo amarillo, ya hicimos el color cian o color turquesa, ahora nos vamos a ir con las reglas de inferencia. Lo que vamos a hacer es darle doble clic al cuadrito blanco y nos va a mandar a esta pantalla. ¿Listo? ¿Todos estamos ahí? ¿Sí? Damos doble clic en el cuadrito blanco y nos va a mandar a esa ventana, a esta ventana. ¿Ya? Ok. Ahora, aquí nos dice qué tipo de conexión vamos a ver. Si unión o intersección, con puerta OR o con puerta AND. AND es la intersección, OR es la unión. ¿Con cuál quieren trabajar ahorita? Entonces, AND, que es la que está seleccionada por default, que es la intersección. Entonces, aquí vamos a ir agregando nuestras reglas. Si ustedes se fijan con 2 entradas y cada una con 3 conjuntos difusos, nos van a dar 9 reglas de inferencia. Entonces, vamos a decir, les digo, los nombres míos pues son diferentes porque yo no lo he hecho. Ustedes aquí les tiene que aparecer temperatura, bajo, medio, alto. Humedad, bajo, medio y alto. Entonces vamos a formar nuestras reglas y vamos a hacer lo que está aquí en el cuadrito. Y decimos, temperatura baja y humedad baja, ventilador o potencia bajo. Y le vamos a decir agregar regla. Y me va a aparecer la regla aquí abajo. Perdón, aquí arriba. ¿Sí? Después vamos por esta segunda regla. Temperatura baja y humedad media, bajo. Agregar regla. Tercera, temperatura, bueno, si me equivoqué, selecciono la regla y le digo borrar regla. O si tengo que modificarla, le pongo cambiar regla. Temperatura media, baja. Temperatura alta y humedad baja, medio. Agregar regla. Temperatura baja con humedad media, baja. Agregar regla. Temperatura media con humedad media, media. Agregar regla.
Temperatura alta con humedad media, alta. Agregar regla. Y voy haciendo todo lo que me aparece en el cuadrito. Media. Me aparecen mis 9 reglas. ¿Todos listos hasta aquí? Déjelo, termino de anotar en el cuadrito. Ok. Pero sí es al lado de File, es en Edit, ¿verdad? En Edit y ahí en Rules. ¿De qué me habla? ¿Para agregar estas o agregar esta? O sea, las reglas. Para agregar las reglas. Ah, en el cuadrito blanco que está aquí. Ujú. Mira, voy a cerrar. Doy doble clic en el cuadrito blanco y automáticamente se abre esta ventana. Ah, ok. Ok. ¿Todos listos? Sí. Bueno, ahora vamos a decirle aquí, ver superficie o control 6. Y se les va a desplegar otra ventana, que es esta. Esta ventana les muestra cómo se está distribuyendo su espacio de soluciones. Nosotros lo podemos seleccionar y girar hacia todos lados, ver las diferentes vistas, y así es como se está comportando nuestro sistema difuso. Les recuerdo, el mío es diferente porque yo no agregué los mismos valores que ustedes. Entonces, si le sale diferente a este, está bien, es normal lo que tendría que pasar. ¿Sí? ¿Todos llegaron hasta este punto? ¿Cómo te salió, Melissa? En forma. Ah, ok. Sí, me salió parecido al tuyo. Ok. Listo. Bueno. Ahora nos vamos a esa misma ventana. Es que me dice que mi pantalla sigue siendo visible. Sí, sí se ve. A ver, listo. Bueno, la pantalla se ve, les digo, ligeramente diferente. También cuando están ustedes en esta, les da la opción de ver las reglas. En la que ustedes están, si ustedes están en la imagen del espacio de soluciones, nada más les da la opción de ver las reglas.
y les va a desplegar esta pantalla. ¿Sí? Ok. Entonces, si se fijan, me aparecen 9 diagramas. Ajá. Esas se corresponden a las 9 reglas que yo tengo. Esta se corresponde con la salida. ¿Cómo funciona este sistema o esta pantalla? Yo puedo agregar el valor de una temperatura. Yo puedo agregarlo aquí o yo puedo desplegar esta línea. ¿Sí? Entonces, yo elijo un valor específico de temperatura, yo elijo un valor específico de humedad y aquí se van a activar algunas gráficas, van a aparecer con azul, otras no aparecen. ¿Qué es lo que me está diciendo esta gráfica? Que cuando yo tengo esta temperatura, que me va a aparecer aquí, les digo, los valores no son los mismos que ustedes, cuando yo tengo esta humedad aquí, estas condiciones activan 1, 2, 3, 4 reglas. Se activa la regla 5, se activa la regla 6, se activa la regla 8, se activa la regla 9. ¿Qué más me está diciendo? Me está diciendo, para este valor de temperatura, para este valor de humedad, la salida del ventilador o la potencia del ventilador tendría que ser esta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Pongan una temperatura de 20 grados y pongan una humedad del 23%. Y díganme qué les dice, cuántas reglas se activan y cuál es la potencia que debería de tener el ventilador. ¿Temperatura de cuánto? Disculpe. 20 y 23. Les digo, pueden mover la línea o pueden escribirlo directamente aquí, separados por punto y coma. Damos enter. Da una potencia de 40. 40. Entonces, ¿qué dice el sistema? Cuando la temperatura sea de 20 grados, la humedad sea de 23 grados, el ventilador tendría que estar trabajando con una potencia del 40%. ¿Qué reglas se activaron? En mi caso fue la 2, que es temperatura baja y humedad media. En mi... Ajá. Bueno, de la 1 a las... Ay, no sé. Nos fijamos nada más en la de la izquierda, ¿verdad? Ajá. O sea, por ejemplo, aquí en mi ejercicio, con los valores que yo puse, se activó la regla 1, la regla 2, la regla 4 y la regla 5. Ah, igual. Ok. Ahora, ¿qué es lo que me representan estos valores? Lo que me está representando es el grado de pertenencia. Dice, el grado de pertenencia de la temperatura de 20 llegó hasta aquí. O sea, se corresponde con este porcentaje del conjunto difuso debajo. Este es el grado de pertenencia que tiene la temperatura para el conjunto difuso de media. Aquí no se ve ninguna línea. ¿Por qué? Porque si yo reviso mi gráfica, yo me puedo dar cuenta que una temperatura de 20 no llega a formar parte del conjunto de baja, sino que está por aquí. Entonces, al estar por aquí colocado, sí tiene un grado de pertenencia de bajo y sí tiene un grado de pertenencia de media. No es totalmente baja ni es totalmente media, pero lo que sí estoy segura es que no es una temperatura alta.
Si yo pusiera una temperatura de 8 grados, ¿qué pasaría? ¿Qué me dirían las reglas? ¿Qué me Que es dirían? totalmente baja. Que es totalmente baja. Obviamente, miren, si yo le pongo aquí punto 1, aquí es lo que yo observo. Esta temperatura solo es baja, 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 porque no tiene ningún grado de pertenencia para medio y no tiene ningún grado de pertenencia para alto. Y acá, pues, ¿qué es lo que se va a activar? Pues bueno, se van a activar las salidas que correspondan con estas dos variables. Si yo pongo, por ejemplo, una humedad del 40%, ¿qué es lo que me va a decir? Si yo pusiera, digo, no es igual, si yo pusiera una humedad del 40%, ¿qué me diría? Ah, pues que tiene un grado de pertenencia para alto, pero no pertenece ni a medio ni pertenece a bajo. En la salida, ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que me dice la salida es, la salida va a estar dentro del rango de un grado de pertenencia de bajo. No esperes que la salida esté dentro del rango de velocidad o potencia media o potencia alta. Esto es lo que me dice esta gráfica. ¿Sí queda claro cómo funciona? Bueno, no qué hace. Ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico para ver cómo se sacan esos valores y qué es lo que está pasando. ¿Sí? Pero quiero saber si hay dudas hasta este punto. Todo bien, Doc. Ok, bueno. Ahora, no sé si a lo mejor con esto que vimos queda un poquito más claro por qué si yo tuviera 3 variables, yo en lugar de ver esta matriz vería este cubo. ¿Sí quedó clara eso o no? Sí. Ok. ¿Qué pasaría si en lugar de tener un sistema de 2 entradas, una salida, yo tengo un sistema de 2 entradas, 2 salidas? Es decir, que en lugar de tener solo yo tuviera otro, pero este fuera un humidificador. ¿Qué cambiaría en este sistema? Se agregaría una columna a la matriz. Se agregaría otra columna a la matriz. ¿Están seguros? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con Isaac? ¿O no están de acuerdo con Isaac? Sí, también se podría agregar una tabla completa. En realidad es eso. Lo que yo tendría que hacer es agregar otra tabla completa, porque yo tendría mis reglas de inferencia para el ventilador y tendría que agregar otra tabla pero para el humidificador. Si tuviera 3 variables de salida, tendría que agregar otra de estas. Si yo tuviera otra entrada, ¿qué es lo que hace? Se modifica. Lo que yo tendría que hacer es esto.
lo que yo tendría es esto. Aquí sí, lo que les decía, por eso se vería como un cubo de Rubik. Se tendría que ver con un cubo de Rubik. ¿Por qué se vería así? Porque yo tendría que tener esta tabla para el primer conjunto difuso de la tercera variable. Esta segunda tabla para el segundo conjunto difuso de la tercera variable. Y otra tabla de estas para el tercer conjunto difuso de la tercera variable. Por eso es que si yo estoy incrementando entradas, lo que estoy agregando son capas. Si lo que yo estoy agregando son variables de salida, lo que tengo que hacer son agregar grupos diferentes de variables difusas. ¿Sí me expliqué? Bueno, si no, lo vamos a ver con la práctica. Ahora, esto que vimos en MATLAB, ¿qué es lo que, cómo se hace o cómo lo calcula? Vamos nosotros a tomar este ejercicio. Ajá. Vamos a ver cómo funciona. Este diseño ya lo vamos a tener en MATLAB y esto queda fijo. ¿Qué es lo que pueden cambiar los grados de pertenencia? Imaginemos que nosotros tenemos ya en el sistema implementado y tenemos nuestro sensor de temperatura y la temperatura que nos está marcando el sensor son de 27 grados centígrados. Y nuestro sensor de humedad nos da una humedad del 13%. Eso es lo que hace nuestro sistema. Nos manda esos valores. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer teniendo eso? Lo que tenemos que hacer con estos valores particulares, tendríamos que calcular los grados de pertenencia. Ajá. Para la temperatura y para la humedad. ¿Sí? Entonces, pero tenemos que calcular todos, es decir, grados de pertenencia para la temperatura bajo, grados de pertenencia para la temperatura medios, grados de pertenencia para la temperatura altos. Todos estos los tenemos que calcular. ¿Por qué? Porque recuerden que todo lo tenemos que llevar a una matriz en la que todas y cada uno de estos tiene que tener un valor en particular. Ok, tenemos que repetir esto para la humedad. Tenemos que repetir esto. Para la humedad, que es el medio. Tenemos que calcular esto. Listo. Ahora, ¿cómo lo vamos a calcular? En la presentación vienen las fórmulas para calcularlo dependiendo del tipo de conjunto difuso que tengo. Ahí vienen unas fórmulas. Hay otras fórmulas que yo puedo agregar. ¿Y cuáles son estos? El teorema de Tales. ¿Se acuerdan qué dice el teorema de Tales?
Si no, ¿quién sabe? Yo no me acuerdo, doctora. Ok, ¿Es el de los triángulos? el de los triángulos, exactamente. El teorema de Tales dice, si nosotros tenemos un triángulo cualquiera, ajá, obviamente pues estos triángulos pues tienen que tener valores de ángulos. Cada vértice, aquí vamos a tener un ángulo. Si nosotros tenemos un triángulo que tenga los mismos ángulos, yo puedo sacar sus valores en proporción. ¿Por qué? O sea, si estos ángulos siguen siendo los mismos, este ángulo sigue siendo lo mismo, este ángulo sigue siendo lo mismo, aunque sus longitudes son menores, es decir, el triángulo es mayor o menor, yo lo puedo calcular a través de una relación. Y me dice, la tangente del ángulo θ va a ser igual a la altura entre la longitud o la base del triángulo. Y dice, como los dos triángulos tienen los mismos ángulos, yo puedo decir que la tangente del triángulo 1, es igual a la tangente del triángulo 2. Y esto en español nosotros, ¿cómo lo hacemos? Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a decir, para calcular esas tangentes vamos a poner el grado de pertenencia o μ. μ es el grado de pertenencia. Vamos a poner el grado de pertenencia entre el tamaño de la base, es decir, el límite superior menos el límite inferior. Y esto lo vamos a igualar con el grado de pertenencia del triángulo 2 entre el límite superior del triángulo 2 menos el límite inferior del triángulo 2. Ay, me lo hizo raro. Pues tengo que en la presentación. ¿Dónde está? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a enfocarnos nosotros acá. Primero tenemos que ubicarnos. Una temperatura de 27 grados estaría más o menos por aquí. Aquí tendríamos nuestra temperatura de 27 grados. Ahora, tenemos nosotros
27 grados. Tenemos que ubicar nosotros nuestra humedad. Una humedad de 13, más o menos, estaría por aquí. Pensemos que estaría por aquí. Eso es lo primero que tengo que hacer. Y tengo mi humedad del 13%. Es lo que tengo que calcular, mis grados de pertenencia. Ahora, de una temperatura de 27, ¿cuál creen ustedes que sea el grado de pertenencia de bajo para la temperatura? Baja. Baja. Ajá. Entonces, aquí tendríamos un grado de pertenencia baja, porque estamos 100% seguros de que 27 grados no es una temperatura baja. Ahora, ¿podríamos adivinar así a simple vista cuál sería el grado de pertenencia para media y cuál sería el grado de pertenencia para alta? ¿Con 27? Uh-huh. Yo supongo que para media, como está cerca de la punta, o bueno, cerca como del centro de su triángulo, va a ser alta, ¿no? Tiene un porcentaje de alta y tiene un porcentaje de media. Si estuviéramos en este rango de 40 a 50, estamos seguros 100% que es una temperatura alta. Si estuviéramos en una temperatura de 25, estaremos 100% seguros que es una temperatura media. Pero como estamos en este valor, es como estar hasta cierto punto en el limbo, es como estar en el purgatorio. Ajá. No fuimos lo suficientemente buenos y puros para ir al cielo, pero no fuimos tan malos como para irnos directamente al infierno. Entonces tenemos cierto grado de pureza y cierto grado de maldad. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar aquí? Pues con 27 grados, ¿qué somos más? ¿Buenos o malos? ¿Medios o altos? Eso es lo que tenemos que calcular, pero no lo podemos saber a simple vista. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema de Tales. Y esto nosotros lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros vamos a decir, a ver, nos vamos a enfocar única y exclusivamente en este triángulo. ¿Por qué? Porque en este triángulo es donde está nuestro valor con el que vamos a trabajar. Entonces decimos, ¿cuál es la altura máxima que tiene este triángulo? Siempre lo vamos a considerar como 1. ¿Por qué 1? Porque es el grado de pertenencia máximo que puedo tener. No puedo tener menos. Es el equivalente al 100%. O sea, nosotros como este triángulo es nuestro todo, vamos a decir que si alguien llegara a este punto, tendría ese grado máximo de pertenencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Considerar todo el triángulo. ¿Cuál es el valor máximo del triángulo? 40. Menos 25. Ahora lo vamos a igualar con el otro triángulo. ¿Cuál otro triángulo? El triángulo que se forma aquí. Por medio del teorema de Tales. Y dice, ¿cuál es la altura máxima de este triangulito? No lo sé. De hecho, esto es lo que me interesa calcular, porque esta altura es la que me va a determinar el grado de pertenencia. Ahora, ¿cuáles son los valores máximos del triangulito? Aquí yo tengo dos opciones. Uno, decir 40, regresando al triángulo mayor, 40 menos 27, que es el valor mínimo,
o yo puedo trabajar única y exclusivamente con este triangulito, que es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es el valor máximo que tiene este triángulo? Es decir, el valor con el que llega aquí son 27. ¿Cuál es el valor mínimo? 25, porque es donde empieza. Entonces, yo puedo decir que el grado de pertenencia va a ser igual a 27 menos 25 entre 40 menos 25. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? ¿Sí o no? Sí, todo bien. Ok. Sí, me Entonces, esto nos da 2/15. Y eso es un grado de pertenencia. Pero un grado de pertenencia ¿de quién? Porque yo sé que en este valor de 25 tengo pertenencia media y pertenencia alta. Ese 2/15, ¿a quién se lo asigno? A la temperatura alta. Lo voy a asignar a la alta. ¿Por qué sé que es la alta? Porque la línea que estoy usando, que es esta de 25, es del conjunto difuso de alta. Si yo hubiera hecho acá y dicho 40 menos 25, 40 menos 25, me hubiera dado el valor complementario y diría que ese valor se corresponde a media. ¿Por qué? Porque el valor de 40 es la línea que viene del conjunto de media. Entonces, por eso yo puedo decir que el grado de pertenencia para temperatura alta van a ser 2/15. Para calcular el otro, pues como es un triángulo, lo puedo hacer calculando el complemento, que sería 1 menos 2/15. Si no lo quisiera hacer así, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues continuar con el ejercicio y resolverlo de la misma manera, pero ahora utilizando la línea del 40. ¿Qué diría yo? 1 sobre 40 menos 25, que es el triángulo completo, es igual al grado de pertenencia de medio, que es el que voy a calcular, pero aquí voy a usar 40 menos 27. Y en teoría, pues me tendrían que dar 13/15. Esto es igual 40 menos 27 entre 40. Y vemos que es lo mismo. ¿Sí? ¿Está claro? A ver, ayúdenme a calcular los grados de pertenencia para la humedad de 13.
¿Puede bajar un poquito la pantalla, por favor, para ver lo del teorema de Tales? ¿Está? Sí. Gracias. No, de nada. ¿Listo? Sí. ¿Cuánto salió? A mí me dio 1/5 de media. 1/5 de media, ok. Y de baja 4/5 y pues de alta 0. ¿Todos salió lo mismo? Sí. Ok. Bueno, una vez que calculamos eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nuestras reglas de inferencia. Nosotros tenemos nuestra temperatura, baja, media y alta, que son los mismos grados que yo tengo aquí. Entonces ahora vamos con la temperatura.
¿Cuál fue el grado de pertenencia para abajo? Pues fue 0. El grado de pertenencia para medio fue de 13 quinceavos. Y el grado de pertenencia para alta fue 2 quinceavos. ¿Sí? Sí. Ahora, vamos a hacer lo mismo para los grados de pertenencia de baja. Para baja fue 4 quintos. Para media fue de 1 quinto. Y para alta fue de 0. Nosotros en nuestro programa de MATLAB decidimos usar intersección, que es la compuerta AND. En la compuerta AND lo que decimos es que siempre va a pasar el mínimo. Ahora, ¿cuál es el mínimo de 0 y de 4 quintos? Cero. 0. En ¿qué pongo? 4 quintos o 13 quinceavos. ¿Quién es menor? Cuatro quintos. 4 quintos. ¿Quién es menor? ¿2 quinceavos o 4 quintos? 2 quinceavos. 2 quinceavos. ¿Qué es menor? ¿1 quinto o 0? 0. 0, muy bien. ¿Qué es menor? ¿1 quinto o 13 quinceavos? 1 quinto. 1 quinto. ¿Qué es menor? ¿2 quinceavos o 1 quinto? 2 quinceavos. 2 quinceavos. Y vamos con el último. ¿Quién es menor? ¿0 o 0? Pues no importa, los dos son ceros, no importa qué cero tome, están igual. ¿Quién es menor? ¿0 o 13 quinceavos? 0. ¿Quién es menor? ¿0 o 2 quinceavos? 0. Entonces, así es como saco estos valores. Ahora, ¿qué es lo que voy a observar aquí? Cuando tengo dentro de estos un valor de 0, estoy diciendo que esas reglas no se activan. Si nosotros nos vamos a nuestro dibujito aquí de MATLAB, cuando yo tengo ese grado de pertenencia de 0, son estas reglas. Es decir, yo diría, esta regla y esta regla no se activaron. ¿Por qué? Porque su grado de pertenencia fue de 0. Las reglas o los valores donde tengo algo diferente de 0, no importa que sea, son las reglas que yo voy a ver que aquí se ponen en azul. ¿Qué tan grande o qué tan gruesa o qué tan delgada va a ser esta franja azul? Pues va a depender. Por ejemplo, aquí el de esta regla se vería mucho más grande porque su grado de pertenencia es de 4 quintos. Este, que es de 1 quinto, pues va a ser más pequeña y este que es de 2 quinceavos todavía va a ser más pequeña. Por eso es que nosotros aquí vemos a veces líneas o grosores que son a veces más grandes, otros más pequeños. Es esa proporción de qué va a depender
de esto. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Bueno. Sí, Miss. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo mi tabla. Ya hasta este punto voy a dejar en paz a las variables de entrada y voy a trabajar única y exclusivamente con mis variables de salida. Entonces me voy a mi gráfica de salida, a esta. ¿Qué voy a hacer aquí? Pasar lo que tengo en azul, pasarlo acá. Entonces voy a identificar de baja, aquí siempre pasa el mayor. ¿Sí? ¿Esto por qué lo pongo? Porque, bueno, nosotros ahorita hicimos intersección, que es pasa el menor. El mínimo. Entonces, acá siempre va a pasar el mayor. ¿Qué es lo que voy a empezar a hacer? Voy a identificar bajas. Esto es bajo, esto es bajo, esto es bajo, solo tengo estos tres. De estos tres bajos, ¿cuál es el que tiene el valor mayor? 4/5. Entonces, lo que voy a hacer es voy a dibujar aquí una línea en 4/5, que yo puedo pensar más o menos que puede ser aquí. ¿Sí? Y estos son mis 4/5. Siempre va a pasar el mayor. Ahora, voy a identificar medio. Este es medio, medio y medio. Tengo 3 medios. ¿Cuál es el mayor? 2/15, 1/5 o 0. Recuerden, si tenemos dudas, ¿qué es lo que puedo hacer? Dividir. Yo voy a dividir 2 entre 15 y me dice 2 entre 15 es 1.33333. Ahora voy a dividir 1 entre 5 y me da 0.2. ¿Cuál es mayor? 0.1333333 o 0.2. Pues es mayor 0.2. Entonces, 1/5 es mayor. Entonces, donde yo calcule más o menos que es 1/5, lo voy a poner. Yo puedo decir que 1/5 es aquí. Y entonces digo, esta es 1/5 porque es el mayor de los valores medios, que es este, del azul, debajo fue este. Ahora, de medio, de alto. ¿Cuál es el valor más alto que tiene alta? 2/15. 2/15. Más o menos yo voy a decir que es por aquí. Ay, no era un medio. Bueno, estos son 2/15. Déjenme corregir el otro. Este es 1/5. ¿Hasta aquí todos vamos bien, más o menos?
Sí, maestra. Sí. Sí. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el proceso de defusificación. El proceso de defusificación, hay varios métodos de defusificación. Uno de los más comunes, que de hecho es el que aplica MATLAB, es el del centroide. ¿Qué es el centroide? Pues el centro de masa o el punto donde nuestra figura estaría en equilibrio. Entonces, eso es lo que hace mi sistema o lo que tengo que hacer para el proceso de defusificación. Una vez que yo identifique esto, yo tengo que calcular mi centroide. Para eso, lo que tengo que hacer es ver a esta figura como un todo. Y voy a calcular un área. El área que se va a formar con la unión de todos estos puntos. Veo este como un todo. Y de eso tengo que calcular el área. Ahora, MATLAB hace una integral. Hace la integral, integra, como dicen, el área bajo la curva, eso es la integral. El área que hay debajo de esta línea. Nosotros lo podemos hacer calculando la integral, pero también lo que nosotros podemos hacer es usar el principio de las sumatorias de Riemann. ¿Qué nos decía Riemann? Bueno, cuando tú quieras calcular el área de una figura irregular, lo que puedes hacer es dividir esta figura en áreas pequeñas y al final sumar todas las áreas. Obviamente aquí ese método, a diferencia de una integral, que es la diferencia, o sea, una integral es una sumatoria infinita, una sumatoria es una sumatoria finita. Cuando nosotros usamos las sumatorias de Riemann, vamos a tener un error. ¿Por qué? Porque hay áreas que vamos a considerar, no sé qué me dice, hay áreas que vamos a considerar que no están, ay, se puso loco. Hay áreas que vamos a considerar que no están en la figura. No sé qué hizo. Y hay otras áreas que no van a estar en la figura. Bueno, ya me la borro, no importa. Entonces, nosotros vamos a aplicar la sumatoria. Ya se restableció. Entonces, para eso, las figuras regulares que más se podrían ajustar a este sistema, pues es la del rectángulo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir toda esta área en rectángulos. Aquí voy a colocar un rectángulo. Ajá. Aquí coloco otra línea. Ay, es que esto está trabando. Trabando mucho. Bueno, no importa. Lo que voy a hacer es, voy a dividir todo mi rectángulo toda mi figura en rectángulos y voy a hacer la sumatoria de cada una de estas áreas. Nosotros vamos a decidir qué tan delgados o qué tan gruesos son esos rectángulos. Generalmente lo que la literatura recomienda es que entre más pequeños sean los rectángulos es mejor.
Pero obviamente a veces no tiene ningún sentido exagerar y poner rectángulos más pequeños si no va, porque a veces no hay, pues mucho cambio. Entonces, ¿de cuánto quieren hacer los rectángulos? ¿De 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, 10? ¿De cuánto? De base. De 5. Ok. Entonces, vamos a hacer nuestros rectángulos. Bueno, voy a trabajar en ese de arriba a ver si no me lo mueve. Entonces, yo voy a tener aquí una línea en 5. Voy a tener otra línea en 10. Voy a tener una línea en 15. Ajá, y voy a tener una línea en 20. Ahora, ¿por qué hablamos de que nuestras figuras o de que este proceso o de este método tiene un error? Porque si recuerdan, nuestra figura tenía esta forma. Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, yo agrego aquí otra línea en 25 y puedo agregar una línea en 30. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Aquí yo tengo que decidir si llevo la línea hasta acá, considerando que esta figura llega hasta aquí, y en estos puntos, ¿qué es lo que hago? Si los hago coincidir y decir que la altura está aquí termina, o que la altura termina hasta acá. ¿Dónde quieren hacer el corte? Para considerar 4/5 o para considerar 1/5. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos una figura de esta manera. Cuando nosotros hagamos las sumatorias de Riemann, lo que nosotros vamos a ajustarlo a una figura geométrica, pero una figura geométrica no tiene esa pendiente, solo puede tomar esta forma, que son figuras regulares. Entonces, la pregunta es, ¿dónde quieren hacer ese corte? ¿En dónde quieren cortar esta rampa? Esta rampa va desde como los 25 hasta los 42, 43. ¿Dónde quieren hacer ese corte? ¿Dónde quieren cortar esta rampa? ¿Aquí? 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 ¿Dónde? Entre 25 y 45. Puede ser en 35. Pueden ser en 35. Ok, entonces aquí en 35. Y las otras líneas, pues bueno, las vamos a considerar acá. Todo eso que estamos haciendo de dividirlo en cuadritos, ¿cómo se transforma o en qué consiste cuando yo voy a hacer el proceso de defusificación? El proceso de defusificación es cuando ya me va a dar una salida. Entonces, es mi salida, que es la potencia del ventilador.
porque eso es lo que yo estoy buscando, la potencia del ventilador. Y esta me dice, la fórmula es la sumatoria de las áreas entre el número de rectángulos por la altura. Y en realidad la altura, pues es el grado de pertenencia. Esto en español, ¿en qué se traduce? Si yo quiero calcular la potencia, voy a calcular las áreas. ¿Y quiénes son las áreas? Las áreas van a ser las bases por las alturas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer esto? Voy a decir, el corte lo voy a hacer aquí en 35. ¿En dónde queremos hacer el otro corte? Este corte, ¿dónde quieren que quede? Aquí. ¿Dónde lo cortamos? Este sí es, pues tiene una pendiente más pequeña. Lo cortamos en 70, 75, 80, 85, ¿dónde lo quieren? 75. Ok, 75. ¿Esto cómo lo voy a poner acá? Es el grado de pertenencia. ¿Qué grado de pertenencia tiene bajo? 4/5. ¿Por cuánto? 5, porque es donde termina el primer rectángulo, más 10, porque es donde termina el segundo rectángulo, más 15, más 20, más 25, más 30, más 35. Y ahí lo paramos porque ahí fue donde decidimos hacer el corte. Más grado de pertenencia de media. ¿Cuál es el grado de pertenencia de media? 1/5. Un quinto. Por 40, más 45, más 50, más 55, más 60, más 65, más 70, más 75. Y ahí lo paramos porque fue donde decidí cortar. Más 100. Pues lo que falta, ¿qué falta? Pues el grado de pertenencia de alto, que en este caso fue de 2/15, 2/15 por 80 más 85 más 90 más 95 más 100. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Todo esto lo vamos a dividir entre, me dice, el número de rectángulos por la altura. ¿Cuántos rectángulos tengo en bajo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí sería 7 por
4/5. Más. ¿Cuántos rectángulos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 rectángulos por el grado de pertenencia. ¿Cuál fue su grado de pertenencia? 1/5. Más. ¿Cuántos rectángulos tiene el último? Tiene 1, 2, 3, 4. ¿Quién es más? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 rectángulos por 2/15. Por eso debe de estar mal. Ahí cometí un error. En cuanto a la manera de escribirlo. Ayúdenme a calcular ustedes cuánto salió. A mí me salió 263.5333, pero no sé si hice bien la cuenta. Tiene que dar entre 0 y 100. A mí me da 33.55. Bueno, ese ya es un valor más creíble. A mí también. 33 punto ¿qué? 56. 33.56. Entonces, ¿qué diría mi ejercicio para este problema? Dice, cuando tú tengas una temperatura de 27 grados, una humedad del 13%, tu ventilador tendría que estar trabajando al 33.56%. Eso es lo que me dice mi problema. Y esto es algo parecido a lo que hace MATLAB. ¿Por qué digo parecido? Porque les digo, MATLAB realiza la integral, nosotros lo hacemos de un método aproximado. Entonces, si nosotros metemos rápido, digo porque es la una, si nosotros metemos aquí rápido en su sistema, pongan esa temperatura de 27 y esa humedad de 13 y díganme qué sale acá. $30.8. Ajá, entonces no nos sale exactamente igual. ¿Por qué? Porque nosotros hay partes que metemos en la figura que no pertenecen y hay partes que quitamos de la figura. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, entonces les voy a pedir que repitan este ejercicio, todo esto que hicimos nosotros,
pero ahora lo van a repetir para una temperatura de 40 grados y una humedad del 30%. Temperatura de 40, les voy a asignar la actividad en Classroom. Temperatura 40 y una humedad de 20. Sí, Miss. Sí, doctora. Que tengan una excelente semana y nos vemos el viernes. Igualmente, doctora. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos, doctora.